Bienvenido a Través de la Biblia, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas que transforman vidas. Aquí está su anfitrión, Les Felden. Está bien, es bueno tenerlos a todos de vuelta, y ahora retomaremos donde pensamos que lo haríamos, hace 2 semanas. Regresen conmigo al capítulo 7 de Génesis, y estamos listos para echar un buen vistazo al diluvio de Noé. Y voy a desmentir muchos mitos. Hay una imagen común, creo, que viene a nuestra mente, y puede que la haya mencionado hace varias semanas. Cuando hablamos del arca de Noé, todos inmediatamente obtenemos esa imagen de una pequeña especie de bote de remos, con un pequeño cobertizo en el medio, y la jirafa mirando por el borde. Todos ustedes los han visto. Y todo eso viene de nuestro material de la escuela dominical. Muestra cuán impresionables son las mentes jóvenes. Y casi el 100% de las personas a las que se lo he dicho asienten con la cabeza, saben de qué estoy hablando. Bueno, escuchen, el arca no era solo un pequeño bote de remos. No solo tenía un pequeño cobertizo en el medio, y no había animales con sus cabezas asomándose por el borde. Como señalamos hace unas semanas, el arca era una caja rectangular, cerrada. No fue construida para navegar por el mar. No iba a ningún lado, sino que fue construida para resistir los terribles, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, los terribles rigores del diluvio. Ahora, el secreto de todo esto está en el versículo 11. Porque lo único en lo que creo que 99 de cada 100 personas que han considerado el diluvio de Noé piensan es en los 40 días de lluvia. Y nunca olvidaré que hace años, mientras enseñaba esto, tenía varios pastores en mi clase, y cuando terminé, uno se acercó y dijo: Les, has simplemente arruinado uno de mis mejores sermones. Y le dije: sé cómo lo dijiste. Dijiste que llovió y el agua llegó a los tobillos. Y alguien dijo: Noé tenía razón. Y así comenzaron a llamar a la puerta, y cuando el agua llegó a las rodillas, algunos más despertaron, y cuando llegó a la cintura, algunos más. Sí, dijo, así es como siempre he predicado, y dice que hace un sermón fantástico, pero le dije que no es bíblico. No tuvieron tiempo, fue un caos instantáneo, fue una destrucción catastrófica. Muy bien, bajemos al capítulo 7, luego al versículo 10, y sucedió que después de 7 días, esos 7 días de gracia que mencionamos, donde la puerta estaba abierta, la pasarela estaba bajada, y cualquiera podría haber entrado, nadie lo hizo. Dios cerró la puerta. Y luego el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes. Ahora los meses en las Escrituras, abril es el primer mes, este es el mes de mayo. Así que en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, el mismo día, ahora aquí está el secreto, el mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas del cielo. No solo comenzó a llover y el agua subió, sin duda, comenzó a caer la lluvia. Si regresan conmigo, recuerden al capítulo 1, aquellos de ustedes que han estado conmigo desde que comenzamos en Génesis 1, versículo 1, señalamos que allí en el versículo 7, cuando esta tierra presente había sido inundada por un anterior juicio, no sobre el hombre, sino sobre lo que pensamos que es un reino angelical, pero sin embargo estaba cubierto de agua, y Dios ahora lo está preparando para la habitabilidad humana. Y así dice en el versículo 6, y Dios dijo: haya un firmamento o una atmósfera, lo que llamamos el aire a nuestro alrededor, haya un firmamento en medio o entre las aguas, y que separe las aguas de las aguas.
Y luego, en el versículo 7, Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Y tengo la impresión, y hay muchos que estarían de acuerdo con esta línea de pensamiento, hay algunos que no, que en ese punto de restauración, Dios levantó la mitad de esa agua que ahora estaba inundando el planeta y la puso en un enorme cinturón de vapor en algún lugar del espacio. Y eso sentó las bases para el asombroso clima primaveral que envolvía el planeta de un extremo al otro. Era un clima constante similar a la primavera, y dado que era constante, no había clima, no había nubes de tormenta, y la Biblia puede decir con precisión que nunca llovió, que Dios regó las cosas que necesitaban agua desde abajo, y así, incluso mientras Noé estaba construyendo el arca, y ahora puedes volver al capítulo 7, mientras Noé estaba construyendo el arca y comenzó a hablar de una gran lluvia, probablemente no sabían de qué estaba hablando, y aunque como he señalado, la tecnología de esa época era fantástica, probablemente tan avanzada como la nuestra, o más, sin embargo, no podían comprender que el agua simplemente cayera desde arriba, nunca había llovido, así que me gustaría proyectar, y eso es todo lo que podemos hacer, que de repente comenzó a llover en todo el planeta, y esa fue la primera señal para estas personas de que, hey, ese viejo que ha estado construyendo esa vieja caja allá afuera, debe haber tenido razón, esto es de lo que estaba hablando. Pero antes de que tuvieran tiempo de reaccionar a ese pensamiento, todas las fuentes del gran abismo fueron rompidas. Ahora solo analiza eso por un momento. ¿Qué solemos pensar cuando el abismo explota por encima de la superficie? ¿Cómo lo llamamos? Volcanes. Y así, si puedes imaginar en tu mente, y voy a hacer que amplíes tu imaginación aquí, tanto como pueda, que alrededor de este planeta había erupciones volcánicas por todas partes. Y junto con las erupciones volcánicas, enormes terremotos. Todo este planeta entró en convulsiones. No había tiempo para ir a tocar la puerta de Noé. No había tiempo para encontrar un lugar alto y trepar a un árbol. Fue un juicio instantáneo. Pero no duró solo 1 o 2 horas. Esto continuó durante meses. Y todo el planeta está completamente dado vuelta por estos tremendos actos de Dios. Ahora, ¿ves el problema con la gente? Incluso nosotros como creyentes a veces somos propensos a no entender que con Dios nada es imposible. Que con Dios este viejo planeta es como tú y yo manejando una canica o un rodamiento. Es así de simple en su poder. Él puede hacer con él lo que quiera. Y Él controla todas las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del espacio exterior. Y esto fue todo lo que se presentó en estos primeros meses de lo que llamamos el diluvio de Noé. Me gusta imaginarlo. Aquellos de ustedes que recuerdan hace años, las lavadoras solían tener esa ventana frontal, y mientras esas viejas burbujas rodaban y esas ropas caían, así es como me gusta imaginar la superficie de la tierra en el diluvio de Noé. Era un completo tumulto. Ahora, tenemos mucha prueba arqueológica para todo esto. Esto no es solo un producto de mi imaginación. De hecho, si te adentras en un estudio del diluvio, y los arqueólogos, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría por supuesto se burlan de la idea del diluvio de Noé, pero en todo el mundo encontrarás un producto del suelo llamado loas y proviene estrictamente de la acción volcánica. Sí, y en cada lugar de este planeta se ha depositado incluso en nuestros océanos y se ha asentado en el fondo. En todas partes de este planeta hay una tremenda cantidad de loas y el único lugar de donde podría haber venido lógicamente es en el tiempo del diluvio de Noé. Con toda esta actividad volcánica, junto con el diluvio de Noé, por supuesto, tenemos la desaparición de gran parte de la superficie terrestre de esa época anterior a Noé.
Se le señaló a alguien que hizo la pregunta anteriormente que la superficie terrestre en ese tiempo, desde Adán hasta el diluvio, era mucho mayor que la de hoy. Mira, hoy en día el 75 o 76% de la superficie del planeta es agua. Solo una pequeña porción es tierra o terreno. Incluso un pequeño porcentaje de eso es habitable. La mayor parte es inhabitable. Así que lo que tenemos que entender es que hasta el tiempo del diluvio de Noé era una tierra hermosa, tremendamente productiva, con una vegetación que estaba más allá de nuestra imaginación, altamente poblada. Tuve un amigo que estaba en el programa espacial en los años 60 y ya él y un amigo suyo habían proyectado en computadoras de cuántas personas podrían haber aparecido en 1600 años desde Adán y Eva hasta el tiempo de Noé, que son aproximadamente 1600 años, y tuvieron un cálculo matemático fácil, aproximando de 4 a 5 mil millones de personas en 1600 años. Ahora, la razón de eso es que, como vimos en 50 años, una vez que llegas a un cierto nivel y la población se duplica, y luego cuando se duplica simplemente explota y lo estamos viendo. Así que creo que podemos entender fácilmente que en el tiempo del diluvio de Noé, esta tierra estaba altamente poblada, con una tecnología tremenda, y no había tiempo para escapar. Fue instantáneo, fue completo, y por esa razón no hay mucha evidencia de las cosas antes del diluvio de Noé, excepto en el registro fósil. Ahora, la única forma lógica de verlo es nuevamente el diluvio. Ahora los científicos se van a reír de esto, y si hay alguno escuchándome por televisión van a pensar, sí, está mostrando lo que realmente es, si cree en esas cosas. Pero déjame decirte algo, regresa, mantén tu mano en Génesis y vuelve conmigo a Timoteo. Puede que incluso tenga que mirar un momento si es una era o dos da. Creo que es dos da de Timoteo. No, tiene que ser 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Ahora, sé que soy solo una pequeña y débil voz en el desierto, pero voy a dejar que se escuche que soy un ávido defensor de la buena ciencia. Me encanta la ciencia y me encantan las personas que tienen el fortaleza intelectual y física para adentrarse en su estudio. Creo que es una disciplina emocionante, pero tenemos que ser honestos, y los científicos no siempre son honestos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, donde el apóstol Pablo, nuevamente escribiendo por inspiración, dice: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas palabrerías y las oposiciones de la ciencia, que en palabras se llama bien las siguientes dos palabras falsamente llamadas». En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: ahora Timoteo, ten cuidado con las falsas ciencias. La verdadera ciencia nunca desacuerda con las Escrituras. La verdadera ciencia y las Escrituras siempre encajan a la perfección. Pero son estas falsas ciencias, son estas ciencias hechas por el hombre, las que lanzan todas estas reflexiones beligerantes sobre la palabra de Dios. No son verdaderas ciencias. Ahora, como digo, van a enojarse si alguno de ellos está escuchándome y me oye explicar su disciplina de esta manera. Pero verás, la razón por la que son una falsa ciencia y no una verdadera ciencia es porque todo se basa en lo que el hombre piensa. No pueden probar nada en el laboratorio. Ahora, sabemos que las matemáticas son una verdadera ciencia porque nunca puedes cambiar la composición de las verdaderas matemáticas. No puedes cambiar el verdadero funcionamiento de la química y la física, pero ves, un geólogo puede venir y puede decir, bueno, pensamos que tal, y luego la siguiente generación viene y enseña el pensamiento de ese tipo como que
hecho absoluto y es solo una teoría. Ahora, no tengo ningún argumento con la teoría. Si alguien quiere presentar alguna razón extraña, si les dice a sus hijos en el aula, ahora esto es estrictamente teoría, no podemos probarlo. Nunca he tenido oposición a eso. Incluso les he dicho a los chicos en mis clases de secundaria, si tu maestro deja claro que lo que está enseñando es simplemente una idea creada por el hombre y que es solo teoría, no voy a ir a quejarme. Pero cuando estas mismas personas entran y dicen así fue, y por supuesto, así es como todo es ahora, miras la televisión pública y ¿qué es Nova? Oh, son interesantes. Quiero decir, es interesante, pero ves, los crédulos simplemente se tragan esas cosas como si así fuera. No lo saben, no hay forma de que lo sepan. Ahora tenemos el registro fósil, por supuesto. Pero de nuevo, ¿cuánto puedes determinar del registro fósil? Solo hasta cierto punto. El resto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que interpolar y tienen que asumir. Déjame darte un buen ejemplo. Cualquiera. Y desearía tener a Liesl aquí. Es un geólogo. Desearía que tuviéramos un geólogo aquí. Pero puedes entrar a cualquier curso básico de geología en cualquier universidad. Y esto es lo primero que le lanzan a nuestros niños. Y lo llaman geológico. Columna o una columna geológica evolutiva. Y lo que han hecho es que se han unido a los biólogos evolutivos y han dividido. Ahora, esto no son todos ellos. Creo que hay 9 de ellos, si recuerdo correctamente, pero han dividido la estructura de la superficie de la Tierra en varias capas que asocian con el tiempo, encontrando una L o 2. De todos modos, en cualquier fósil que se encuentre en una capa particular de roca. Ahora, si aquí abajo encontraron las formas de vida más simples en esta capa particular de roca, entonces mantienen que esta es la roca más antigua de la Tierra, está más abajo de la parte superior y en consecuencia las formas de vida más tempranas se encuentran en esta capa. Luego, a medida que los pequeños organismos unicelulares y demás subieron y se convirtieron, digamos, en reptiles, entonces, naturalmente encontrarás que a lo largo de toda la estructura de la Tierra, en este nivel, ahora encuentras la siguiente forma de vida más alta, porque han evolucionado desde las más simples hasta llegar al reptil. Luego, el siguiente de los reptiles, creo que pasas a las aves, y así sucesivamente, subiendo a través de esa columna geológica. ¿Y todo eso suena tan creíble? Bueno, sí, debe ser así porque a medida que el viento y la erosión y demás acumulan este material, moviéndolo, entonces los fósiles más antiguos están aquí abajo. Y luego, finalmente, cuando llegas a la parte superior, llegan a los fósiles del hombre. Ahora, si eres un chico de 18 o 19 años recién llegado a la universidad y algún profesor te lanza esto, ¿qué vas a decir? Bueno, hombre, eso es lógico. Pero ¿ves lo que no le dirán a nuestros hijos? Nunca han encontrado en ningún lugar de este planeta. Ninguno de estos en este orden. Nunca. Todos están mezclados. Es cierto que puede haber niveles de arenisca o roca de algún tipo con solo formas primordiales, pero no está en la parte inferior. Podría estar muy arriba y por lo tanto es una mentira. Y nuestros hijos caen en eso, y luego vendrán a casa y le dirán a papá y mamá, ya sabes, no puedo creer en la Biblia, porque después de todo, mi profesor de geología ha demostrado que, mira, la evolución es lo único que tiene sentido. Pero lo que no le dicen a nuestros hijos es que esto es simplemente una idea, es una teoría. Pero el evolucionista lo pone todo sobre eso. Ahora, el otro versículo que quiero, Pedro, vimos este versículo hace varias semanas, pero creo que nos conviene mirarlo de nuevo. En 2 Pedro, capítulo 3. Juan de Pedro, capítulo 3. Baja al versículo 4.
Supongo que deberíamos leer los tres. Comienza en el versículo 1. Esta segunda epístola, amados, les escribo, en las cuales despierto sus mentes puras por medio de recordatorio, para que recuerden las palabras que fueron dichas antes por los profetas santos. En otras palabras, el Antiguo Testamento y del mandamiento de nosotros, los apóstoles, del Señor y Salvador, sabiendo. Esto primero. Ahora debemos saber esto. Debemos esperarlo. Sabiendo esto primero, que en los últimos días vendrán burladores que seguirán sus propias concupiscencias, y estos burladores dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Versículo 5, porque esto de lo ignoran voluntariamente. Ahora, ¿recuerdas cuando expliqué este versículo hace unas semanas? Ahora cuando dice que son ignorantes voluntariamente, ¿qué te dice eso? No quieren saber nada diferente, no escucharán nada diferente. Hablas con un profesor de geología y le dices, ahora espera un momento, todo esto no es así en la superficie de la Tierra, porque después de todo está todo mezclado. Algo ha sucedido en algún momento. Pensamos que fue el diluvio de Noé y él se burlará de ti. Te echará de su habitación riéndose. ¿Por qué? Porque no quiere creer que alguna vez hubo un diluvio. No lo aceptarán porque verás, sabemos por el registro cronológico que el diluvio de Noé de ninguna manera, forma o figura pudo haber ocurrido hace más de 5,000 o 6,000 años. Ahora, ¿qué hace eso con todos sus millones y millones de años? Lo echa por la borda y así simplemente rechazan totalmente el diluvio de Noé. Lo mencioné hace unas semanas y lo mencionaré de nuevo. Nunca. No creo que alguna vez encuentres un libro de texto universitario sobre alguna de estas ciencias que haga referencia al diluvio de Noé. Lo rechazan totalmente e ignoran. Ese es el problema. Entramos en la controversia al enseñar a nuestros hijos. ¿Sabes? Hay algunos estados intentado aprobar una ley, si van a enseñar evolución, tienen que enseñar creacionismo y no lo aceptarán. Porque simplemente hace una falacia de todo lo que están tratando de decirles a nuestros hijos. Pero todo lo que puedo decir es que ahora, ¿qué requiere? Más fe. Creer en algo así, que es un producto de la imaginación de alguien, o creer en el verdadero relato. Bueno, creo que se necesita mucha más fe para creer en esas cosas que para creer en esto. Ahora, si hubiera un hombre del petróleo aquí en la sala, sé que si fuera un verdadero geólogo, diría, bueno, ahora, espera un minuto. ¿Sabes? En el negocio del petróleo nos basamos en la geología. ¿Y sabes cuál sería mi respuesta para él? Ahora dime algo. ¿Pondría el petróleo en alguna área diferente de estratos si fue depositado por el diluvio de Noé o si fue depositado por la evolución? ¿Cambiaría algo? No. No cambiaría nada. Ese petróleo seguiría estando en el mismo lugar. Y así he tenido a algunos geólogos que han venido a mi clase y han podido reconciliar esto. Y dirán, escuchen, si voy a creer en la palabra de Dios, entonces tengo que creer en todo. Y puedo reconciliar el hecho de que hay petróleo y gas en ciertos lugares, hay carbón en ciertos lugares, debido al relato escritural. Y no tengo que volver y decir, bueno, el geólogo dijo, tal y tal. Y así, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de hacer que nuestros jóvenes sean conscientes de que la ciencia no siempre es honesta. Siempre hay que recordar cuando estábamos haciendo nuestros paseos lunares. De nuevo, este mismo amigo que hizo el trabajo de computadora estaba en el programa lunar, como lo llamaran. Y si recuerdas, antes de que fueran allí, tenían un gran miedo de aterrizar en la luna. ¿Y recuerdas cuál era? Que literalmente se hundirían en ese polvo. Y he aquí, llegaron allí y solo tenía aproximadamente, ¿qué? 12 pulgadas de profundidad. Bueno, esto sorprendió tanto a la comunidad científica que inmediatamente se pusieron a trabajar construyendo un instrumento que pudieran llevar la próxima vez que fueran allí y colocarlo para medir cuánto y qué tan rápido se estaba acumulando este polvo solar en la luna. Porque no podían creer que solo hubiera esas pocas pulgadas, si la luna tenía miles de millones y miles de millones de años. Así que lo único que pudieron deducir fue que, si este es el caso,
entonces ese polvo debe estar cayendo sobre la luna en una cantidad tan mínima que tenemos que tener un instrumento especial para medirlo. Así que lo hicieron, llevaron uno de regreso y lo colocaron, y cuando fueron la tercera vez lo midieron y quedaron atónitos de que en lugar de una cantidad infinitesimal e inmensurable, había una fracción de pulgada, lo que medido y calibrado significaba que la Tierra o la Luna no podían tener más de unos 10,000 años como máximo. Bien, ¿sabes lo que este tipo me dijo? Él dijo que enterraron esa información y no querían que el público lo supiera, y nunca lo supiste. Hasta hace solo unos años, lo vi en el Tulsa World en la última página, un pequeño artículo sobre eso, de esa misma cosa, que estaban asombrados de que hubiera tan poco polvo en la luna, pero que se estaba acumulando tan rápido como la luna. Pero mira, no querrían que el público supiera eso. Eso simplemente destruye toda su idea de millones y millones de años. Y así vuelves a las ciencias, falsamente llamadas. Tómalos con un grano de sal. Recuerdo que hace unos años, un compañero estaba leyendo una de las revistas de arqueología, una de las prestigiosas, y me mostró un artículo donde refutaban un pequeño pueblo mencionado en el Antiguo Testamento, en Génesis, creo. Y él dijo, bueno, ahora Leslie dijo, ¿qué hay de esto? Yo dije, solo espera. Dije, una cosa sobre los arqueólogos. Son honestos hasta el punto de que, cuando encuentran algo que está en línea con las Escrituras, al menos lo anunciarán. Y por supuesto, no pasó ni un año en que esa misma revista tuvo que admitir que este pequeño pueblo en particular, que habían dicho que nunca existió, lo encontraron justo de acuerdo con el registro bíblico. Y así, cada vez que se burlan del registro del Antiguo Testamento, todo lo que tienes que hacer es sentarte y decir, pero este es el verdadero, esta es la palabra de Dios, y Dios no miente, no mentirá. Y así, toda la comunidad científica esta noche no reconocerá el diluvio de Noé porque totalmente cambió todo. Y así que la historia de este planeta, en lugar de retroceder millones y millones de años, en realidad retrocede al diluvio de Noé. Incluso los datos de carbono 14, todos dicen, ¿qué haces con la datación por carbono 14? Bueno, el carbono 14 tampoco puede ser preciso hasta solo el diluvio, porque la datación por carbono 14 se basa en una degeneración continua, bajo circunstancias continuas. Pero esas circunstancias continuas fueron interrumpidas en el diluvio de Noé. Todo el planeta estuvo involucrado en ceniza volcánica, humo volcánico, probablemente meteoritos del espacio exterior, junto con el diluvio de agua. Y así, si alguna vez has visto imágenes en televisión de lo que puede hacer una inundación de río descontrolada, puede transportar enormes rocas, puede causar un caos en las vías de tren y los trenes. No hay nada que el agua no destruya. Ahora, ten todo eso en mente cada vez que veas el próximo noticiero de alguna inundación rugiente como la que tuvieron en Pensilvania hace unos años. Eso literalmente se llevó todo a su paso. Bueno, esto es solo un vistazo de lo que estaba ocurriendo, no en un solo río, sino en todo. El planeta fue una destrucción total de polo a polo, de un extremo a otro, y nadie sabía qué. Los golpeó. Y en nuestra próxima media hora solo te daré algunos vislumbres de lo que los arqueólogos tienen que admitir. No saben de dónde vinieron estas cosas. Pero si simplemente le dieran el crédito a la inundación, respondería todas sus preguntas. Sería tan simple. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-312-6978-56. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, casete de audio y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Felton.